todas circunstancias. Es por eso que queremos hacer un viaje partiendo por una situación que ha generado, como ustedes bien saben, mucha atención internacional, que es la de Venezuela, para luego ir hacia lo que está ocurriendo en nuestro país, porque nos encontramos a ya pocas semanas del 5º aniversario del estallido social. Queremos saludar acá en el estudio a una voz absolutamente autorizada para hablar de este tema, el director de Amnistía Internacional para su oficina en Chile, el abogado Rodrigo Bustos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Pato, muchas gracias a ti y a la radio nuevamente por la invitación a conversar. Sí, una pregunta bien directa, y sé que sobre esto podríamos hablar 10 horas, pero sé que tú tienes experiencia mediática, ¿no? ¿Cómo describirías la situación de los derechos humanos en Venezuela? En Venezuela hay una crisis de derechos humanos que no es de las últimas 2 semanas o de los últimos meses, es de los últimos 10 años. Es una crisis documentada por Amnistía Internacional y por los mismos organismos internacionales que se suelen citar, que realizaron informes internacionales durante el estallido social en Chile. Human Rights Watch, la CIDH y Naciones Unidas. En particular hay una misión internacional independiente de determinación de hechos de Naciones Unidas que ha hecho un gran trabajo en los últimos años. Hay una crisis de derechos humanos, Patricio, que ha implicado, entre otras cosas, actos de desaparición forzada. Hay alrededor de 455 casos documentados, de los cuales solamente 10, respecto de 10 de ellos ha habido un juicio que ha comenzado en Venezuela. Hay ejecuciones extrajudiciales documentadas, hay actos de tortura. Y cuando hablamos de actos de tortura en este caso, espero que lo podamos decir a esta hora de la mañana. Sí, dale. Sin problema, estamos hablando de aplicación de electricidad, de actos en que se aprietan los testículos a los detenidos, de personas a las que se le pone una bolsa en la cabeza y se inmersa en agua esa persona. Hay una serie de otros actos de tortura muy deleznables. Hay prisión política, que de hecho en la última semana nuevamente se ha incrementado. De ese tipo de hechos estamos hablando, Patricio, y por eso la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad. De lo que estamos hablando son de graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos desde 2014 a 2024, con algunas crisis fuertes, particularmente 2017, 2019, y por cierto hay una preocupación muy especial de lo que está ocurriendo ahora en las últimas semanas. ¿Podríamos decir entonces que la situación de los derechos humanos en Venezuela es de las más graves en el continente? Sin lugar a dudas. Rodrigo, cuando tú señalas esto, hay quienes podrían suponer, ¿no? Hay quienes podrían suponer que hay una campaña de desprestigio contra Venezuela, ¿no? O que hay una operación propagandística contra Venezuela. Yo ojo que esta entrevista es sobre derechos humanos, ¿no? No estamos hablando siquiera de política, estamos hablando de derechos humanos, que también son políticos, por cierto, pero estamos hablando del tema. Cuando hay quienes piensan que por decir estas cosas se está operando una suerte de operación contra Venezuela, campaña contra las autoridades de Venezuela, ¿qué podrías decir tú? Podría decir que es la típica reacción que se produce cuando organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, los organismos intergubernamentales documentan violaciones de los derechos humanos y las denuncian. Es la típica reacción. A nosotros y nosotras de Amnistía Internacional nos ha pasado en los últimos años cuando hemos denunciado violaciones de derechos humanos en contexto de protesta social en Perú, en Colombia, en Chile. Es lo que nos ha pasado respecto a la violación de derechos humanos en China. Es lo que nos sucede cuando hablamos de una ocupación ilegal y acto de apartheid por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Se nos ha acusado a Amnistía Internacional de antisemita por realizar ese tipo de denuncia. Entonces, ahora que respecto a Venezuela hayan de nuevo organismos internacionales, sociedad civil a nivel nacional, que denuncia estas graves violaciones a los derechos humanos que podrían ser crímenes de lesa humanidad, la reacción
es la misma, es señalar que esto se debe a campañas de prestigio internacionales. Muchas veces se suelen plantear que son internacionales, que son foráneas. Se habla muchas veces, Pato, de este argumento de la autodeterminación de los pueblos de una manera... Aquí hay que ser claro, la autodeterminación de los pueblos está reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Declaración de los Pueblos Indígenas más recientemente, pero no se puede entender la autodeterminación de los pueblos como un derecho de los gobiernos a poder vulnerar abiertamente los derechos humanos. Ahí la comunidad internacional tiene que intervenir. Eso es lo que se ha planteado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en los últimos 75 años, y entenderlo de manera distinta sería, por cierto, un retroceso enorme para la humanidad. Sí, en esa misma línea, Rodrigo, creo que es una buena oportunidad para hacer una breve cuenta de cuál ha sido el itinerario internacional, porque ha cambiado la concepción institucional internacional sobre los derechos humanos. O sea, quiero invocar deliberadamente que hace un poquito más de 25 años fue detenido Pinochet en Londres. Y cuando aquello ocurrió, el argumento que daban las autoridades chilenas de la concertación en ese momento era que a Pinochet hay que juzgarlo en Chile, ¿no? Y el argumento que se daba aparte era que los derechos humanos eran una preocupación de la humanidad independientemente de dónde se hubieran producido, ¿no? Que era la justificación de por qué Pinochet era detenido en Londres, a pesar de que los crímenes por los cuales se perseguía a Pinochet no habían sido cometidos en Londres, ¿no? Bueno, harta agua bajo el puente ha pasado en estos 25 años. ¿Qué decir brevemente también para hacer dialogar este concepto de la autodeterminación de los pueblos con la evolución que ha tenido este tema en el plano de la, vamos a decirlo así, de la institucionalidad internacional? Sí, y así como vemos quienes defienden el régimen de Venezuela y se escudan en esta autodeterminación de los pueblos, como tú señalas, es un argumento bien común que se dio cuando se detuvo a Pinochet en Londres, justamente en un avance extraordinario de la jurisdicción universal. Es lo que pasaba en Chile en los primeros años de la dictadura cívico-militar, cuando habían series de condenas de la Asamblea de Naciones Unidas y la dictadura refutaba y decía que todo era falso. Lamentablemente nos pasó a Amnistía Internacional durante el estallido social también, que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera también planteó que muchas de las cuestiones que nosotros pudimos documentar eran falsas, eran parte de una campaña de desprestigio de las instituciones armadas de nuestro país. Entonces, la verdad es que a veces nos cuestionamos lo que hemos avanzado o no hemos avanzado en derechos humanos. Los derechos humanos debieran siempre ser un piso mínimo, al menos un mínimo común civilizatorio, y debiera haber coherencia. O sea, alguien no puede cerrarse los ojos para, digamos, no ver algunas violaciones de derechos humanos y después denunciar otras violaciones de derechos humanos cuando son del color político opuesto. Sí, solo para finalizar el punto sobre Venezuela, Amnistía usa el mismo estándar en todas partes, ¿no? Investigativo. Así es. Nosotros tenemos alrededor de 70 oficinas a nivel mundial. En otros países tenemos equipos más pequeños, pero todos nuestros informes sobre violaciones a los derechos humanos están trabajados a veces por las secciones, por las oficinas de cada país, pero siempre pasan por varios filtros a nivel internacional. Tenemos equipos, por ejemplo, una oficina regional, que en este momento, de hecho, la directora de las Américas de Amnistía Internacional es Ana Piquer, la ex directora chilena ejecutiva, así es, ex directora ejecutiva de Amnistía Chile, y tenemos una oficina también central en Londres que también revisa todos los documentos, informes sobre violación a los derechos humanos. Por lo tanto, como tú bien señalas, todos los informes de Amnistía Internacional tienen un estándar único y una rigurosidad y exhaustividad que a lo largo de estos 60 años nos ha hecho una voz creíble en esta materia. Sí, vamos a, Rodrigo, pasar a otro tema, porque estamos, y yendo ya directamente a la realidad chilena, estamos cerca ya de cumplirse 5 años desde el estallido social. Y voy a hacerte, para partir esta parte de la entrevista, la misma pregunta abierta y directa que te hice para hablar de Venezuela. ¿Cómo describirías la situación en Chile respecto a la justicia en materia de derechos humanos, estando a, ¿qué?, 4 años, 10 meses desde ocurridos los hechos?
Te agradezco la pregunta, Patricio, y quisiera hacer la conexión con lo que hablamos anteriormente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado de Chile, a través del gobierno que conduce las relaciones internacionales, ha tenido una voz muy fuerte, no solo en las últimas semanas, sino en los últimos años respecto de lo que ocurre en Venezuela, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometen en ese país. Y eso, por cierto, es muy valorable. Y el Estado de Chile no solo ha hecho eso, sino que, por ejemplo, ha propiciado la renovación de el órgano de Naciones Unidas que ha determinado los hechos, las violaciones de derechos humanos en ese país en los últimos años. Pero respecto, por ejemplo, a lo que ocurrió hace casi 5 años, el estallido social, que fue una crisis de derechos humanos que tuvimos en Chile, que tuvimos 4 informes internacionales. Mi respuesta ante tu pregunta es que el Estado de Chile no ha hecho la pega. No se han cumplido las obligaciones internacionales en materia de verdad, de justicia, de reparación integral y de garantía de no repetición. Tenemos alrededor de 40 sentencias condenatorias de más de 10.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos. No tenemos una política pública de reparación integral por parte de este gobierno, ni del anterior. No hay una reforma estructural a Carabineros. Se ha mantenido en el puesto al actual general director imputado y pronto a ser formalizado también en un mes y medio más por graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, tenemos muchas deudas en esta materia. Y aquí, de nuevo, lo que se requiere es coherencia y cumplir con las obligaciones internacionales del Estado de Chile. Ya, y estas son responsabilidades estrictas de este gobierno, no del anterior. Y es lo que le corresponde como Poder Ejecutivo, porque varias de las cosas que tú mencionaste son cosas estrictas del Poder Ejecutivo, o sea, no podrían estar dentro del ámbito que alguien pudiera interpretar como interpretación de un poder, intervención de un poder del Estado en otro. A ver, yo diría que hay distintos tipos de obligaciones internacionales que el Estado de Chile no está cumpliendo. Por ejemplo, los tribunales de justicia creo que están teniendo un estándar para calificar la tortura que es absolutamente contrario a los estándares internacionales. La tortura no es solo cuando se aplica electricidad. No hay una sentencia por tortura respecto al estallido social. Todos los casos son calificados como apremio o como otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Entonces ahí tenemos un problema con la justicia, lo que está haciendo el Poder Judicial. Respecto al gobierno, sí tenemos el gobierno anterior del expresidente Piñera y el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Por cierto que tenemos deudas incumplidas. No tenemos una política de reparación integral y respecto de las pensiones de gracia hubo una serie de actos bastante contradictorios con el marco de derechos humanos. No tenemos una política de reparación integral. En el programa de gobierno del presidente Boric se planteó además que para colaborar con la justicia se iba a reforzar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Y eso no se ha hecho. ¿Y qué implicancia tiene eso? Los poderes son separados, el gobierno y el Poder Judicial. Pero el hecho de que el gobierno no haya reforzado la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación implica que, por ejemplo, hay ciertas pericias audiovisuales que debieran haberse realizado por la PDI en los últimos 2 años y no se ha hecho. Y ya sabemos que la justicia, cuando es tan tardía, es una denegación de justicia. Entonces, hay faltas, incumplimiento del gobierno, estamos a casi 5 años, entonces nuestra interpelación es al Estado de Chile y al gobierno del presidente Boric que se apure el tranco, que se haga el trabajo en esta materia, porque no puede ser que tengamos un discurso muy fuerte y muy valioso respecto a lo que ocurre en otras latitudes y no cumplamos con nuestras obligaciones a nivel nacional. Sí, estamos conversando con Rodrigo Bustos, director de Amnistía Chile. Rodrigo, a propósito del caso Pío Nono, ¿no?, y de la absolución del imputado. Hay una narrativa muy fuerte que habla de la politización de la justicia, de la parcialidad de los fiscales, de un ánimo persecutorio contra las policías, en este caso contra Carabineros, que termina creando un clima que es muy asfixiante y que a mí no me cabe ninguna duda, por puro sentido común, que puede operar como una suerte de presión inhibitoria, ¿no?, en el actuar de los individuos que son agentes del sistema de justicia. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Porque esto igual va de la mano con otra narrativa que va más en el plano político, ¿no?, que describe el estallido social como un lumpen o le quita su dimensión política, hasta el punto de hacerle creer a muchos que lo que vieron no fue lo que vieron, ¿no? Como si la historia hubiera sido otra, ¿no? Sí, nuestra mirada desde Amnistía Internacional
en primer lugar, es justamente de cuestionar este discurso de criminalización de la protesta. Como dices tú, por cierto, hubo hechos de violencia, hubo delitos, eso es innegable, es condenable, pero tuvimos la marcha más grande de la historia de Chile, o una de las más grandes de la historia de Chile, que fue tremendamente pacífica, que tuvo un contenido político también en el sentido de reivindicar igualdad en el ejercicio de derechos humanos, como el derecho a pensiones dignas, a la salud, a la educación, cosas que siguen absolutamente todavía pendientes por parte del Estado de Chile. Entonces, eso no se puede desconocer a 5 años del estallido. Y lo que no corresponde desconocer es que hubo graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país y que en la mayoría de los casos ellas están en la impunidad. Y lo que también es preocupante, como tú bien señalas, es estos ataques a los fiscales. O sea, si decimos que el Estado de Derecho en Venezuela, o tiene que haber independencia de los poderes y que no la hay en Venezuela o en otros países, respetemos la labor de los fiscales, de los tribunales, no solo cuando nos gusta la labor que están realizando. Aquí, no solo en el caso de Pionono, sino cuando estábamos ante la inminente formalización del general Yáñez, hace algunos meses atrás, hubo muchos parlamentarios, particularmente de oposición, que pidieron la destitución del fiscal Armendari y de la fiscal Chong, vulnerando completamente el principio de independencia judicial. Por lo tanto, ese también es un llamado que debiéramos hacer cuando se habla tanto de cuidar las instituciones, de que las instituciones funcionen. Bueno, partamos respetando la independencia judicial, especialmente cuando se trata de investigaciones respecto a violaciones a los derechos humanos. Finalizo con esto. Hay una cosa de un doble estándar que a mí me llama mucho la atención. Cuando asesinaron a los 3 carabineros en Cañete, un crimen deleznable. Pero por supuesto, de hecho estuve a punto de decirlo, después no lo dije, porque ¿por qué tengo que decir algo que todo el mundo es que es muy obvio, ¿no? Es como un hecho abominable, ¿no? Y que tiene que ser esclarecido en plenitud. Hubo un sector político que dijo: no es el momento para que salga el general Yáñez, porque no hay que descabezar a la institución en un momento como este. Y al mismo tiempo pedía que se fueran Toay Monsalve. Sí. ¿Qué decir sobre la permanencia, y no quiero decirlo con jocosidad porque es un tema bastante serio, sobre esta capacidad de sobrevivencia que ha tenido el general Yáñez en el cargo, y qué gravedad le asignas al hecho, para efecto de lo que estamos conversando, ¿no?, de alguien a quien ustedes le adjudican responsabilidad importante de mando en estos temas, siga en su cargo? Nos parece grave, nos parece preocupante, y en eso, por cierto, que el gobierno del presidente Boric debiera tener la coherencia, porque planteó durante su campaña electoral que iba a buscar que hubiera verdad, justicia respecto a la violación de los derechos humanos. Tenemos a 3 generales, 2 ex generales y el general director de Carabineros actualmente en funciones, que está imputado por graves violaciones a los derechos humanos, por su responsabilidad de mando, por una fiscal, que es la fiscal Jimena Chora, y por un fiscal regional. Y el hecho que se mantenga en el cargo dificulta la labor de la justicia. Eso es tan claro que el hecho de que se mantuviera en el cargo hizo finalmente que se suspendiera la formalización hace 3 meses atrás. Por lo tanto, nuestro llamado al gobierno es que colabore con la justicia, y la forma de colaborar en este caso es removiendo del cargo al general para que pueda hacer su defensa sin inmiscuir a la institución de Carabineros de Chile con la investigación que se está realizando en su contra. Rodrigo Bustos, director de Amnistía, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Patricio, a la radio. Son las 8:34, vamos a hacer un breve alto.